Hola chicos, el tema que vamos a analizar hoy es el de glúcidos, también llamados hidratos de carbono o azúcares. Lo ubicamos dentro de las macromoléculas o las biomoléculas. Recuerden que son moléculas biológicas de tamaño considerable, o sea, bastante grandes, y entre ellas tenemos los lípidos, que ya los analizamos, los glúcidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En este caso, vamos a estudiar la estructura química de los glúcidos. Hidratos de carbono es un nombre también bastante usado para definirlos, pero esencialmente no reflejan su estructura química. Reflejan en parte, es un nombre bastante equívoco. Y otro concepto que vamos a entender, que hasta ahora no lo habíamos visto, es el concepto de monómero y polímero. ¿Qué es eso? Monómero es una pequeña unidad estructural, la cual se va a repetir varias veces, muchas veces le diría hasta miles inclusive, para generar una molécula mayor denominada polímero. O sea, monómero es la unidad básica estructural y polímero es la conjunción de muchísimos monómeros. En este caso, en los glúcidos también se los denomina sacáridos. El monómero es un monosacárido y el polímero es un polisacárido. Es la unión de varios sacáridos. Esos pequeños sacáridos son osas, se les suelen decir osas como nombre, pero en realidad monosacáridos es más correcto en su nombre. Dentro de los monosacáridos vamos a poder ver que se los puede clasificar de acuerdo al grupo funcional que tienen, ya sea aldehído cetona, como en aldosas o cetosas, de ahí la terminación osas, o de acuerdo a la cantidad de carbonos que poseen, treosas, triosas, tetrosas, pentosas o hexosas, dependiendo si tiene 3, 4, 5, 6. Vamos a la descripción y a ver ejemplos. Les decía que el nombre usado en la actualidad es el de glúcidos. Es el que mejor les sienta, pero también son azúcares. No todos son dulces, o sea, el problema es que decirle azúcar a algo que no es dulce no refleja la realidad. Y también se denominan hidratos de carbono. Vamos a ver por qué se denominan así y por qué tampoco es apropiado este nombre. Les decía que los glúcidos hay una gran variedad, desde pequeñas moléculas hasta gran cantidad de moléculas. Y aparece el nuevo concepto, que es el concepto de monómero y polímero. El monómero, agrupado n veces, genera lo que se llama un polímero. Esto es en general. En nuestro caso, si estamos hablando de glúcidos, el monómero va a llamarse monosacárido. Sacárido viene de sacarosa de azúcar. Monosacárido, repetido n veces, va a generar un polisacárido. Monosacárido es lo que vamos a describir en este video. Bueno, hay diferentes clasificaciones. Monosacáridos. Los monosacáridos esencialmente están compuestos en su estructura química por un grupo aldehído o un grupo cetona. Es un aldehído o una cetona, no y una cetona, y varios grupos alcohol. En resumen, podemos tener un aldehído con polialcoholes o un aldehído, una cetona, si no sería igual al anterior, una cetona con polialcoholes. Hagamos un ejemplo simple. Supónganse que elegimos una cadena carbonada
de 4 carbonos. En la punta le ponemos un grupo aldehído. Acuérdense que los grupos aldehídos son estos y los grupos cetonas son estos que no pueden ir en punta de cadena sino en el medio. Con polialcoholes, es decir, relleno los carbonos restantes con una función alcohol y completo con hidrógenos. Bueno, acá tendríamos la estructura de un glúcido. ¿Qué glúcido sería? Podemos darle una doble clasificación, de acuerdo al grupo o de acuerdo a la cantidad de carbonos. De acuerdo al grupo, sería una aldosa. Al viene de aldehído. Y de acuerdo a la cantidad de carbonos, sería una tetrosa. Tetra viene de 4. Y resumiendo el nombre, podríamos decir que es una aldotetrosa. Aldotetrosa es un aldehído de 4 carbonos. Recuerden que yo les dije que también recibían el nombre de hidratos de carbono, pero no era un nombre apropiado. Si miramos la estructura química y contamos, vamos a ver que en este caso tenemos 4 átomos de carbono, carbono 4, oxígenos 1, 2, 3, 4, 4 oxígenos e hidrógenos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidrógenos 8. Esta estructura podría ser escrita de la siguiente manera: carbono 4, hidrógeno 2O, o sea, agua, multiplicado por 4. Fíjense, 4 por 2, 8 hidrógenos, 4 por 1, 4 oxígenos. Fíjense que este número y este número son iguales. Eso lo podríamos definir como N. Carbono N, H2O N. De acá es donde deriva el nombre hidratos de carbono. Hidrato hace referencia al agua. Eso es lo que es un hidrato. Hidrato de carbono. Es como carbonos hidratados en la misma cantidad. Si tengo 5 carbonos, hay 5, entre comillas, moléculas de agua. Si tengo 4 carbonos, 4 moléculas de agua. 6 carbonos, 6 moléculas de agua. Si observan la estructura se van a dar cuenta que no es carbono con agua. Coinciden simplemente la relación estequiométrica, o sea, la cantidad de hidrógenos y oxígenos y carbonos. La cantidad de oxígenos y la cantidad de carbonos es la misma y la cantidad de hidrógenos es el doble de la cantidad de oxígenos y carbono. Pero no es que está formado por agua y carbono. ¿Comprenden? De ahí es que el nombre hidrato de carbono no es un nombre feliz. Es preferible decirle glúcidos. Bueno, de acuerdo a esto vamos a hacer una pequeña clasificación y algunos ejemplos. Vale recordar también que todos estos tienen nombres triviales que los vamos a ver en un video próximo. Por ahora nos vamos a basar en aldosas o cetosas. Por ejemplo, vamos a empezar con aldosas. Aldosas. ¿Qué son aldosas? Algo que tiene un grupo aldehído. Escribimos el grupo aldehído. El grupo aldehído. Y el grupo aldehído. Hacemos una cadena de 3, una cadena de 4, una cadena de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y una de 6 carbonos. Completamos con grupos alcohol. Todos. Y lo mismo para el de 6 carbonos. Todos están cumpliendo con la fórmula carbono N, H2O N. Si cuentan, lo van a poder verificar. La primera tiene 3 carbonos. Sería una triosa. La otra, la de al lado, 4 carbonos. Tetrosa. Esto sería una pentosa y el último
una exosa. En la naturaleza, los más importantes son las pentosas y las exosas. Esos son los que están en mayor abundancia. Las triosas también intervienen en ciclos importantes dentro de las células. Bueno, como son con grupos aldehídos, la primera va a ser una aldotriosa, la segunda una aldotetrosa, la otra una aldopentosa y la última una aldohexosa. Lo mismo sucede si le pusiéramos un grupo cetona. Si en vez de un grupo aldehído utilizamos una función cetona, vamos a hacer de 3, 4, 5 y 6. 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos, con una función cetona. Y el resto con polialcoholes. Alcohol, 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 y así en todos. Y completado obviamente con hidrógenos. En los carbonos terminales, en el carbono número 1 va hidrógeno 2, lo mismo que en el último. Y en el resto, un hidrógeno. El de la cetona no, porque ya tiene las 4 uniones ocupadas. Bueno, volviendo al esquema anterior, esta es una triosa, tetrosa, pentosa y exosa. Como son cetonas, vamos a definirlas como una cetotriosa, cetotetrosa, cetopentosa y cetohexosa. Estos, definidos así, son los monosacáridos, es decir, las pequeñas unidades que unidas entre sí por medio de una unión particular que se llama unión glucosídica, van a generar, si se unen 2, compuestos denominados disacáridos, 3 trisacáridos, si se unen algunos más, oligosacáridos es el nombre, y si se unen muchísimos, polisacáridos. Por ejemplo, un polisacárido muy conocido de origen vegetal es el almidón. El almidón es la sustancia de reserva de los vegetales, de las plantas, o sea, del reino vegetal. La sustancia de reserva es donde el organismo guarda energías para su uso en condiciones que se necesite. La molécula en la cual se produce eso en los vegetales se llama almidón y es un polisacárido que tiene más o menos entre 1000 y 3000, 4000 unidades de monosacáridos repetidos. En este caso tiene una exosa, una aldohexosa. O sea, este que está acá, alguno de estos que estuviera acá, una aldohexosa repetida y unida entre sí aproximadamente 3000 veces, genera una macromolécula, es una molécula bien grande, que en este caso se llama almidón y es el polisacárido de reserva de los vegetales. En los animales, el polisacárido de reserva energética, se llama glucógeno. Y también está formado por muchísimas moléculas, alrededor de 2000, 3000, de aldohexosa, de alguna aldohexosa en particular. En este caso se llama glucosa, pero eso lo vamos a definir en próximos videos. Bueno, espero que entiendan cómo están formados los glúcidos. En general son monosacáridos que unidos entre sí generan disacáridos, luego olisacáridos y un montón más son polisacáridos. Las uniones se llaman uniones glucosídicas, todavía no las vimos,
cuando veamos el próximo video vamos a poder entenderlo mejor. La idea de esto es simplemente presentarlos y decirles que como función general tienen la función de proporcionar energía al organismo, energía rápida. Los pequeños moléculas, no los polisacáridos, sino los monosacáridos o disacáridos, generalmente tienen sabor dulce. Por eso se los denomina azúcares también. El azúcar común, lo que conocemos como azúcar blanco, azúcar de mesa, eso es un disacárido. Está formado por dos monosacáridos unidos. Uno se llama glucosa y otro se llama fructosa. Son monosacáridos de 6 carbonos cada uno. ¿Sí? Y eso genera el azúcar, lo que es el azúcar común, cuyo nombre químico sería sacarosa. Bueno, los más grandes, como por ejemplo el almidón, que ya es un polisacárido de 3000 glucosas, ya pierden el sabor dulce, no tienen un sabor dulce. Eso es porque la cantidad de moléculas impide que la última estructura genere ese sabor. Eso se da en los monosacáridos o en los disacáridos o trisacáridos. Después ya no. Bueno, espero que hayan entendido la presentación y en el próximo video seguimos hablando de esto y haciendo ejercicios un poco más profundos. Les mando un beso.